espacio y muchas gracias pues a todos los asistentes que aceptaron la invitación y bueno, la participación en esta charla. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha perfecto. Vale, gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Lady Joana Páramo Cadena. Soy profesional en comercio internacional con una especialización en gerencia logística comercial nacional e internacional. Llevo acá en el ministerio ya 14 años. Estaba en la parte de la Dirección de Comercio Exterior desde el 2015 más o menos. Estaba en la subdirección de prácticas comerciales y en la subdirección de diseño de administración y operaciones en las oficinas del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales, en el Grupo de Diseño de Operaciones de Comercio Exterior y bueno, actualmente en el Grupo BUSE de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. El día de hoy, como lo mencionó Nelson, vamos a hablar sobre el régimen de libre importación, que es el tema de la charla de hoy. También me va a estar apoyando mi compañera Marta Celi, que ella también es profesional en el grupo UCE y ella también pues, me va a colaborar con el tema de resolver las inquietudes que tengan ustedes, que pueden también hacer en el chat y pues al final de la sesión eh, por el micrófono, como creo que siempre se ha manejado esa parte. Bueno, voy aquí a proyectar. Ahí, por favor, ¿me confirmas? Sí, señora, ya estamos viendo la presentación. Y se ve en modo presentación, ¿sí? No, señora, todavía no. Sí, señor. Gracias. Bueno, bueno, régimen de libre importación. Antes de empezar como tal en el tema, régimen de libre importación, se presentan las solicitudes de las mercancías nuevas. Estas son las mercancías que tienen 2 años de fabricación. Es decir, que si una mercancía está fabricada en el 1 de abril del 2024, ya para hoy, 22 de abril del 2026, ya no sería mercancía nueva, sino sería mercancía, sería saldo dentro de la definición de comercio, ¿no? En esta parte del régimen de libre importación, entonces nos compete la mercancía nueva, las mercancías que por su subpartida arancelaria requieren visto bueno de alguna entidad o por su uso también requiere visto bueno de alguna de las entidades que se encuentran vinculadas en la UCE. Para la solicitud de mercancías de importación, que es donde registran la información de este tipo de mercancía nueva. ¿Qué es el registro de importación? Es el acto administrativo mediante el cual se otorga autorización a las importaciones del régimen de libre importación, previa al cumplimiento de los requisitos, permisos o autorizaciones establecidas en el artículo 25 del decreto 925 del 2013. Por medio de estas solicitudes del registro de importación se evalúan las importaciones sometidas al régimen de libre importación. ¿Qué evalúa el grupo BUCE? El grupo BUCE evalúa todas las solicitudes de registro de importación iniciales, así como las modificaciones y cancelaciones a estos registros de importación que se encuentren aprobados y vigentes. Que verificamos que cumplan con los requisitos, que vengan con los permisos, con las autorizaciones o vistos buenos previos a la importación. Es importante tener en cuenta este punto porque muchas veces la subpartida arancelaria, que la pueden consultar también en la plataforma de la UCE o en los anexos de la circular, y ya la vamos a ver, no requiere
quiere visto bueno. Sin embargo, la presentan con la aprobado, pero pues muchas veces pues toca rechazarlos porque ni la subpartida arancelaria ni por el uso del producto tiene aprobación por parte de acá del grupo UCE. Entonces es importante que se haga esa verificación antes de radicar la solicitud del registro. Las cancelaciones con el visto bueno de las entidades. Bueno, también para las cancelaciones se tiene en cuenta el visto bueno que la entidad controladora emita ante un cupo o un contingente. Cancelaciones más adelante en el tema de las modificaciones y las cancelaciones. ¿Cómo identificamos dentro de la plataforma BUCE las iniciales del formulario del registro de importación? Para el registro inicial se identifica con el TMR-R. Para las modificaciones, TMR finaliza con M y para las cancelaciones, TMR finalizando con la C. Todo este marco normativo lo encontramos en el decreto 925 del 2013. ¿Qué normatividad nosotros tenemos en cuenta para la revisión de las solicitudes? Como ya lo mencionamos, está el decreto 925 del 2013, que es donde se establece todas las disposiciones relacionadas con las solicitudes de registro y licencia de importación. Tenemos dentro de ese decreto está la circular 004 del 2024, que contiene la guía y anexos de las entidades que se encuentran vinculadas en la UCE, donde ustedes en sus anexos pueden verificar las subpartidas arancelarias que contienen y el tipo de control que tiene cada entidad. Entonces ahí están divididas por INVIMA, superintendencias. En esta circular podemos encontrar esas guías. En el decreto 762 del 2022 del Ministerio de Ambiente reglamenta los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes que deben cumplir las fuentes móviles terrestres. La resolución 001 del 2015 del Consejo Nacional de Superfacientes se encuentra listado de las sustancias químicas controladas por la entidad del Ministerio de Justicia. La resolución 315 del 2020 del Ministerio de Salud están los listados de estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias de uso humano y veterinario sometidos a fiscalización por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes. El decreto 1433 del 2022 es el que nos da cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de Colombia en el convenio de Minamata sobre el mercurio. Está el decreto 402 del 2021, donde están los productos que son de prohibida importación y exportación, que contienen asbestos. Y tenemos por último la resolución 634 del 2022, que nos habla sobre los compromisos adquiridos por Colombia en el marco del protocolo de Montreal. Bueno, la vigencia de los registros de importación. Tenemos la vigencia general de un registro de importación que es de 6 meses. Tenemos una vigencia de 12 meses para los bienes de capital. Estos productos los encontramos, las subpartidas arancelarias los encontramos en el decreto 1446 del 2022. Y tenemos las vigencias especiales que son de menor vigencia. Por lo general son las que dan entidades, por ejemplo, del ICA, cuando son perecederos que dan una vigencia inferior a los 6 meses. Esto está amparado en el parágrafo 1 del artículo 6 del decreto 925 del 2013. Las prórrogas. Las prórrogas para el registro inicial o general son de 3 meses, siempre y cuando el registro se encuentre vigente. Entonces es importante que tengan en cuenta el momento que van a hacer una modificación a un registro,
que este se encuentre vigente, se les quiere que la prórroga la soliciten con un mes de anticipación. Y sí, pues es una, pero pues igual ustedes lo pueden hacer en cualquier momento, pero siempre y cuando no esté vencido de registración. Para los bienes de capital es hasta 4 prórrogas, cada una de 3 meses. Y las vigencias especiales son la prórroga deberá ser previamente autorizada por la entidad competente. Para las unidades funcionales, las prórrogas son indefinidas de 3 meses cada una. Esto se encuentra amparado en el artículo 9 del decreto 925 del 2013. Bueno, vamos ahora con las modificaciones. Como les indiqué, pues las modificaciones se deben realizar teniendo en cuenta que el registro de importación esté vigente al momento de la erradicación. Ahí también publicada en la página de la UCE una guía donde especifican qué modificación, o sí, qué modificaciones ampara cada entidad, es decir, el INVIMA creo que tiene para tema de modificación de país origen, si se aplica o no aplica. Si cada una de las entidades dice para ellos que si dan el visto bueno para ese tipo de modificación. Ahí hay una guía publicada en la página de la UCE que pueden también consultar. No se puede modificar el régimen de importación. Para ese caso debe presentar una nueva solicitud por el régimen que corresponda. Entonces, si cambiaron la subpartida arancelaria y esa subpartida arancelaria pertenece al régimen previa, entonces toca que esa subpartida arancelaria la presenten por ese régimen. Se puede modificar cualquier casilla excepto importador, exportador, cambio de descripción para amparar mercancía diferente o para aumentar cantidad cuando el registro sea utilizado en una declaración de importación. Entonces es importante que cuando ustedes colocan en la condición de la mercancía que la mercancía se encuentra nacionalizada parcialmente, si colocan esa condición, pues no pueden hacer ningún cambio en esas casillas que se están indicando ahí. Y las otras modificaciones son los registros de importación aprobados que no hayan sido utilizados totalmente en una declaración de importación, deberán modificarse si el gobierno nacional establece una medida de control inmediata. Las cancelaciones. Para las cancelaciones procede de igual manera que las modificaciones. El registro de importación debe estar vigente al momento de la erradicación. Las cancelaciones pueden ser total o parcial. En este último caso, cuando sea parcial la cancelación, por favor, adjuntar las declaraciones de importación que correspondan a ese registro donde están solicitando la cancelación. Estas cancelaciones solamente aplican para las mercancías que están sujetas a cupo o contingente o por solicitud expresa de las autoridades de control. Entonces, en este caso aplicaría que debe tener el visto bueno de la entidad, donde la entidad aprueba la cancelación del cupo o el contingente. Por ejemplo, INVIMA o AUNAC son las entidades que por lo general otorgan el cupo. Otras disposiciones. Aquí, bueno, acá mencionamos el tema de la responsabilidad del usuario al momento de presentar su solicitud del registro de importación. Entonces, es responsabilidad del usuario el contenido de la información, la debida aplicación del registro de importación y el cumplimiento de los requisitos establecidos. Esto lo encuentran en el artículo 11 del decreto 925 del 2013. ¿Cuáles son los términos que se tienen para resolver las solicitudes? Para las entidades de control, se cuentan con un día hábil
Y para el grupo UCE, un día hábil después de obtenidos todos los vistos buenos requeridos. Entonces, bueno, esto aplica el artículo 139 del decreto 2106 del 2019. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que si una solicitud tiene más de 3 vistos buenos o 3 vistos buenos, nosotros empiezan a contar o sea, el tiempo para nosotros, para el grupo UCE, cuenta a partir del último visto bueno que emita la última entidad. También es importante que al momento de que ustedes consulten su solicitud de la plataforma, verifiquen en qué entidad se encuentra. Por ejemplo, el registro se encuentra todavía en trámite no sé, en el Ministerio de Transporte, por ejemplo. Si ustedes requieren algo de esa solicitud o agilización del trámite, dirija por favor su solicitud a la entidad donde se encuentra la revisión de la solicitud. En este caso sería el Ministerio de Transporte, entonces ustedes por favor dirijan la consulta que tengan a esa entidad. Pues esto para evitar contratiempos, porque pues uno entiende que en comercio pues es 24/7 y se maneja pues también temas de dinero y ustedes mandan la solicitud acá y hasta que acá se les dé respuesta y se les vaya a decir que por favor la remitan a la entidad competente, pues es tiempo que ustedes también pierden. Entonces, para que puedan agilizar las solicitudes, por favor, pues remitan cada una de sus solicitudes a la entidad donde se encuentre la solicitud. Bueno, otras disposiciones. Tenemos que cuando en una solicitud de registro o licencia de importación hayan mercancías con diferentes fechas de fabricación en la casilla 34, que es la casilla de la descripción de la mercancía, se indicarán las fechas o años, pero en la casilla 36, en la fecha de fabricación del producto, se señalará la fecha más antigua. Es decir, si ustedes indican en la casilla 34 diferentes fechas de fabricación, no sé, marzo 2024, julio 2025 y enero 2026, por ejemplo. Ustedes, siempre y cuando obviamente se les habilite la casilla 36 al momento de estar diligenciando el formulario, deben indicar la última fecha de fabricación, sí, la más antigua, perdón, que en este caso sería la del 2024, en esta casilla 36. Esto para que nos a nosotros, porque ahí podemos evidenciar si la mercancía es nueva o es un saldo. Como les indiqué inicialmente de la charla, una mercancía nueva es la que tiene 2 años de fabricación. La mercancía saldo son las que tienen más de 2 años de fabricación. Entonces esta casilla nos sirve para identificar si el producto continúa siendo nuevo o es un saldo. Para la importación de bienes remanufacturados que ingresan al amparo de un acuerdo de promoción comercial o un tratado de libre comercio y que requiera de un permiso, autorización o visto bueno previo, deberá radicarse la solicitud por el régimen de libre importación, excepto los vehículos. La casilla 34 en la descripción de la mercancía, la descripción debe ser en idioma castellano. La identificación del producto debe ser clara, precisa e inequívoca. Deben indicar nombre comercial, técnico, científico, la marca, el uso, modelo o referencia, material de elaboración, características técnicas, todo dependiendo pues obviamente del producto de la solicitud, ¿sí? Pero sí es muy importante, por favor, que tengan presente de que indiquen claramente cuál es el producto, indiquen su uso, porque como les dije inicialmente, pueda que el producto por su parte arancelaria no requiera ningún visto bueno de la entidad y por el uso sí, ¿no? O pueda que de pronto la subpartida arancelaria sí tenga algún visto bueno de alguna entidad, pero adicional a eso por el uso
tenga otro visto bueno de otra entidad. Entonces, eso a nosotros nos permite identificar más fácilmente si la solicitud requiere de alguna otra autorización o no, simplemente es con ese visto bueno. Igual también las composiciones de los productos. Por ejemplo, aquí tenemos la composición de las baterías, de los productos químicos. Como observamos en la parte de la normatividad, hay una normatividad del Ministerio de Justicia, donde hay unos productos que son controlados por ellos, unas sustancias que van dentro de algunos productos. Entonces, para nosotros también es más fácil identificar de esta manera si se remite o no al Ministerio de Justicia, o bueno, o a la entidad competente que requiera visto bueno. Las solicitudes de registro de importación de productos terminados que contengan al menos una sustancia controlada por el Consejo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Justicia deben tener adjunto el concepto técnico, la ficha técnica y la hoja de seguridad del bien. Era lo que ahorita les estaba mencionando. Entonces, de acuerdo a la resolución 001 del 2015, hay unas sustancias que son controladas por el Ministerio de Justicia. Y para este caso se debe adjuntar el concepto técnico, la ficha técnica y la hoja de seguridad. Pero hay unas excepciones para unos sectores, los cuales son las mezclas de fragancias y aromas, medicamentos de uso humano y alimentos para consumo humano. Esto lo encuentran en la circular que acá se relaciona, esa es del 21 de marzo del 2024. Entonces, para estos productos que contengan estos componentes, ya no es necesario enviarlos al Ministerio de Justicia de acuerdo a la circular emitida por ellos. Las solicitudes de registro de importación de baterías de plomo y ácidos selladas con la capacidad de almacenar y suministrar energía eléctrica no corresponden a sustancias, productos químicos o mezclas controladas, pero sí requieren visto bueno ante la UCE, es decir, que requieren el visto bueno del Ministerio de Justicia. Para ese caso, entonces, por favor, remitir la solicitud a al Ministerio de Justicia para el visto bueno que corresponde. Aquí les relacioné la circular donde menciona eso. Ahí en esta circular también indican lo de las baterías de litio, entonces si se deben o no se deben emitir, ahí están en relación a el listado de los equipos que contienen este tipo de baterías de plomo y de litio que no se deben remitir al Ministerio de Justicia. Entonces, para este caso de las baterías, pueden consultar esta circular que se relaciona y ahí pues está explicado claramente qué es lo que ellos si emiten o no emiten el visto bueno correspondiente a este tema de baterías. La aprobación parcial de las solicitudes de registro de importación que presenten dos o más subpartidas arancelarias procederá cuando alguna de ellas no cumpla con los requisitos. No se podrá aprobar parcialmente cuando la solicitud incluya mercancías del régimen de licencia previa o prohibida importación. Estoy de acuerdo al artículo 22 del decreto 925 del 2013. Es decir, que cuando vienen varias subpartidas arancelarias y hay una subpartida arancelaria que no requiere visto bueno de alguna entidad, pues esa pues no se les hace la observación de que la subpartida arancelaria número tal se realiza por trámite aduanero. Pero si la subpartida arancelaria indica que pertenece al régimen previa o es de prohibida importación, entonces la solicitud de registro de importación se rechaza. Las solicitudes de registro de importación podrán indicar varias aduanas y vías sin perjuicio de las normas que restrinjan el ingreso de algún tipo de mercancía por determinadas aduanas.
Ustedes pueden indicar en la casilla correspondiente que si no tienen claro por cuál aduana van a ingresar, pues colocan varias, lo mismo las vías también pueden indicar varias. Sin embargo, es importante que por favor indiquen esas aduanas y esas vías en la casilla 23 o en su defecto en la casilla 34. Entonces, sí les agradecemos que por favor eh, hagan esa aclaración, porque igual se les va a requerir también la aclaración de esa parte y bueno, esos son tiempos ahí que se van sumando. Para los productos cuyas partidas indica que contienen mercurio añadido, debe indicarse en la casilla 23 o 34 que los productos a importar están libres de mercurio añadido. Entonces, para este caso de los productos que contengan mercurio añadido, el usuario debe presentar ante la autoridad aduanera una declaración donde se indican que los productos están libres de mercurio. Y este documento es soporte de la declaración de importación. Pero bueno, adicional a eso, lo que se les indica acá en la presentación, en el registro de importación, por favor indiquen que no contienen mercurio en la casilla 23 o en la casilla 34. Bueno, estas son algunas observaciones que pues, el grupo ha detectado al momento de revisar las solicitudes de importación. Entonces, en la casilla 14, que es la casilla de vía, debe ir en concordancia con la casilla 15, puerto de embarque. Entonces, si la vía es marítima, el puerto de embarque debe corresponder a lo que indican como marítimo. De igual manera, si colocan vía aérea, pues el puerto de embarque debe registrarse que corresponda a la vía aérea. Casilla 15, puerto de embarque. Aquí les agradecemos y se les sugiere, por favor, tener en cuenta la guía de diligenciamiento que se encuentra publicada en la UCE. Y en la casilla 17, que es la de exportador y ciudad de domicilio, deben corresponder con la casilla 11, país de compra. Teniendo en cuenta que el exportador es el que se le debe pagar, por eso es importante que en la parte de la casilla 17 de la ciudad, del país, perdón, corresponda a la casilla 11 del país de compra. Entonces, ay no, perdón, les dije al revés. La casilla 17, que es el exportador, y la ciudad de domicilio debe corresponder a la casilla 11, que es el país de compra. Entonces, ese es un error muy frecuente que colocan, no sé, China y en el país y en la ciudad colocan Madrid, por ejemplo. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. Lo mismo es colocar la ciudad, no el país. Entonces, no es que coloquen China y China, sino China y Shanghái, por ejemplo, no sé. Entonces, es importante que tengan en cuenta esas dos casillas, por favor. La fecha de fabricación que señalan en las casillas 34, 36 y 37 deben ser iguales en caso de que aplique. Entonces, lo que ustedes colocan en la casilla 34, esa fecha de fabricación, debe ser la misma en la casilla 36. Y por ejemplo, ahí se colocó el ejemplo de la SIC, que habilita la casilla 37 de la fecha de fabricación, él debe ser la misma fecha de fabricación que colocaron en la casilla 34 y en la casilla 36. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Casilla 38, verificar los vistos buenos que requiere su producto. Para esto, verifique la subpartida arancelaria en el arancel de la UCE y en los anexos que les mencioné inicialmente de la circular 004 del 2024. De igual manera, como les he mencionado, deben tener en cuenta el uso del producto para direccionarlo a la entidad de control que corresponda.
Y si no, pueden, ahí dentro del mismo aplicativo les da la opción de derogar la entidad. Entonces, de acuerdo a cuando ustedes consultan ahí el arancel en la BUCE, ahí hay unas notas marginales donde les hace las observaciones. Entonces, si no, si la, digamos, por su uso, ese producto no va, no sé, a la entidad INVIMA, por ejemplo, entonces ustedes derogan ese visto bueno de esa entidad, diciendo por la norma tal, o sea, tienen que mencionar la norma que por su uso y de acuerdo a las notas marginales de tal y tal, ese producto no requiere el visto bueno de esa entidad. Recomendaciones. Revisar la solicitud de registro o licencia de importación antes de firmar, radicar y pagar. Esto para tener la posibilidad de hacer correcciones o adiciones de información. Otra recomendación que se les hace es que en el caso de que estén haciendo algún tema de alguna reimportación, adjuntar las declaraciones de importación correspondientes. En las modificaciones deben, por favor, indicar de manera clara qué es lo que están modificando. En la casilla 23, indicar si están modificando algo de la casilla 34, qué es lo que están modificando. No simplemente decir se realiza la modificación en la casilla 34, sino se está modificando, no sé, la marca, el modelo, no sé. Ser muy claros en la parte de las modificaciones, lo mismo que la condición de la mercancía. No se los olvide colocar si es nacionalizada parcialmente, sin nacionalizar. Adjuntar los documentos que requieran, dependiendo de la solicitud, dependiendo también para las entidades a las que ustedes les está solicitando el visto bueno, lo que tengan que adjuntar, fichas técnicas, hojas técnicas. Es importante que tengan en cuenta todas esas cosas y dependiendo ¿de qué? Dependiendo del visto bueno de la entidad, pues entonces, y de los anexos que se les mencionó en la circular 004, tener en cuenta pues lo que cada entidad solicita para sus solicitudes de registros de importación. Y bueno, ya creo que por parte mía no es más. Y Listo, pues doctora muchas Lady. gracias por su atención. No, a usted, doctora Lady, muchísimas gracias. Continuamos ahora entonces con el comité de importaciones que lo preside la doctora Mandy Betancourt. Doctora Mandy, por favor, habilite el micrófono y adelante con la exposición. Por favor, le solicito, finalizando toda la exposición, levanten la mano para darles permiso de micrófono para que expongan sus dudas e inquietudes. Doctora Lady, muchísimas gracias. Adelante, doctora Mandy. Muy buenas tardes. Quisiera saber si están observando la ¿La pantalla, presentación? No, no, la señora. Ah, sí, presentación. no, no, señora, no se está viendo por el momento. Por Perdóname un favor, segundito. les solicito amablemente bajar la mano, ya que finalizando la exposición de la doctora Mandy, vamos a abrir los micrófonos para las preguntas e inquietudes. Permítame un segundito. Claro, sí, señora. Recuerde, por Hacer favor, una... para todos los asistentes, revisar el chat. Ahí se encuentran los enlaces de las redes sociales del ministerio. Nos pueden contactar, por favor, todos los miércoles para conectarse a este espacio. Sí, señora, ya estamos viendo la presentación. Por favor, lo colocamos en modo presentación, doctora Mandy. Sí, movimentación. Listo, sí, señora. Muchas gracias. Ahora sí, sí. Sí, señora. Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, señora. Perfecto y claro. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mandy Margot Betancourt Hernández y soy una asesora del Comité de Importaciones, que es el órgano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo encargado
de administrar el régimen de licencia previa. Muchas gracias pues, por la participación de todos ustedes en este espacio. En la medida en que, de acuerdo con lo establecido en el decreto 925 de 2013, es responsabilidad del usuario la debida aplicación del régimen de importación. Y en la medida también que si se presenta una solicitud por un régimen que no corresponde, la solicitud es negada. Me parece importante, antes de empezar formalmente la presentación, señalar cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias entre los dos regímenes. Como ustedes saben, desde el punto de vista de comercio exterior, hay dos regímenes, el régimen de libre importación y el régimen de licencia previa. Entonces, similaridades. Primero, las solicitudes se presentan electrónicamente a través de la UCE utilizando el mismo formulario. La única diferencia es que cuando radican la solicitud, en el formulario, en la casilla 3, si seleccionan el número 1, la solicitud corresponde al régimen de libre importación, es decir, a un registro de importación, y cuando se selecciona el número 2, la solicitud se direcciona para ser evaluada como una licencia de importación. Entonces, esa es la primera similaridad, es que utilizamos el mismo formulario de solicitud. Otra, ambos documentos, tanto registro de importación como licencia de importación, constituyen documentos soporte de la declaración de importación. Y pues como tal, debe ser consignado el número en la casilla 85 de la declaración de importación. Tanto registro como licencia, tercera similaridad, tanto registro como licencia de importación están sometidos a los vistos buenos que señalados en el artículo 25 del decreto 925 y plasmados específicamente en la guía que fue adoptada a través de la circular 04 del 2024. En esa medida, pues las vigencias también son iguales, la normatividad es la misma. Básicamente, decreto 925 del 2013, circular 04 del 2024, también nos regimos por la circular 23 del 2018 y la circular 19 del 2015, que fue modificada por la circular 10 del 2016. Pero pues básicamente la normatividad tanto para que rige la evaluación y la presentación de registros y licencias de importaciones es la misma. Entonces, pues las recomendaciones y las observaciones que les presentó mi compañera Lady, pues también son aplicables para las solicitudes de licencias de importación. Las diferencias, la primera diferencia entre el registro y la licencia de importación es que cuando se radica la solicitud, el número de radicación para las licencias de importación ya no es TMR de registro, sino TML. Lo mismo, pues, en el caso de las modificaciones, en el caso de cancelaciones, ya las tres primeras caracteres del radicado son TML. Las solicitudes de licencia previa son evaluadas por el Comité de Importaciones, en tanto pues que las de libre importación son evaluadas por el grupo UCE. Por eso, pues, es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando van a solicitar una agilización o cualquier consulta relacionada con un documento que tengan en trámite, pues identifiquen claramente si se trata de un registro o una licencia para que asimismo la solicitud sea enviada a la dependencia correspondiente.
Si es una solicitud de registro de importación, por favor, no nos copien al comité de importaciones, y si es una licencia, no copien al grupo UCE, porque ni siquiera, ni ellos, ni el grupo UCE puede acceder a consultar el estado de una solicitud de una licencia, ni el comité de importaciones puede acceder a consultar el estado de una solicitud de un registro de importación. Entonces, como se dice coloquialmente, cada loro con su estaca. Entonces, lo que es de registro de importación, pues allá las solicitudes se dirigen a la coordinadora del grupo UCE. La titular es la doctora Delia Amparo Muñoz. En este momento está la doctora Dayana Castro reemplazándola. Y las solicitudes, pues, relacionadas con licencia de importación, sí las pueden dirigir al comité de importaciones. Las solicitudes del régimen de licencia previa son las expresamente señaladas en el artículo 14 del decreto 925. En este régimen, pues hay que tener en cuenta que por este régimen puede ingresar mercancía nueva o puede ingresar mercancía usada, y también puede ingresar por el régimen de licencia previa mercancías que no estén sujetas al cumplimiento de ningún visto bueno. Por ejemplo, en el caso de alguna solicitud de exención arancelaria, pues, puede darse el caso que sea nueva y que no esté sometida a ningún visto bueno. Otra diferencia es que cuando el documento es aprobado, los registros de importación, los 3 primeros números del documento de aprobación del registro de importación son 500. En cambio, licencia previa, los 3 primeros números de la aprobación son 400. Me parece importante, pues, que tengan claro en qué caso se presenta la solicitud por uno u otro régimen, toda vez que si se presentan por el régimen que no corresponden, pues la solicitud será negada. En principio, registro y licencias de importación son excluyentes en una operación. Digo en principio porque en casos especiales como una solicitud para presentar una declaración de corrección, inicialmente pudo estar amparada la operación con un registro de importación, pero pues si este se encuentra vencido, ya la operación concluiría con una licencia de importación por encontrarse el registro vencido y no ser posible su modificación, de acuerdo con lo señalado en la circular 23 de 2018, numeral 1.8. Entonces, pues básicamente es eso. Bueno, finalmente, el decreto 925 pues tiene 3 capítulos. El primer capítulo se refiere a disposiciones comunes para los 2 regímenes, disposiciones generales. El capítulo 2, que va del artículo 12 al artículo 19, se refiere al régimen de licencia previa. Y el capítulo 3, que es del artículo 20 al artículo 26, se refiere exclusivamente al régimen de libre importación, o sea, a las solicitudes de registros de importación. El comité de importaciones es el órgano que administra el régimen de licencia previa y está presidido por el director de comercio exterior. En el comité, las solicitudes son evaluadas por 3 personas, generalmente, o siempre, mejor, siempre. Hay unos técnicos que hacen una revisión preliminar de la solicitud, verificando que la misma tenga los anexos requeridos, que haya cumplido con los vistos buenos de conformidad con lo establecido en la circular 04 del 2024, y que si es del caso, cuenten con el visto bueno del grupo de registro de productores de bienes nacionales. Aunque nosotros tenemos internamente un web service que hace el cruce de sus partidas,
también pues tenemos un perfilamiento de ciertas mercancías que las consideramos sensibles o que por alguna razón especial consideramos que deban ser ratificado el concepto del Grupo de Registro de Productores de Bienes Nacionales como insumo para nosotros decidir si procede o no procede la solicitud de aprobación. Entonces, pues después de que se hace la revisión preliminar por parte del técnico, la solicitud es asignada aleatoriamente para que un asesor emita su concepto en primera instancia y después de esto es asignado para que un segundo asesor pues revise el concepto, lo confirme y firme. O si es el caso, lo devuelve y si pues ahí no hay consenso, acudimos a la instancia del presidente del comité, que es el director de Comercio Exterior, para decidir sobre la solicitud. Por el régimen de licencia previa, pues aplica para mercancías que no pueden ser importadas libremente. Así se cumplan con los requisitos de vistos buenos por parte de las entidades vinculadas a la UCE, sino que por sus características deben cumplir con criterios adicionales a los vistos buenos. Estos criterios adicionales básicamente son pues criterios de política comercial, como es la defensa de la producción nacional y otro criterio es el cumplimiento pues, a normas internacionales especiales, por ejemplo, en el caso del Convenio Automotor Andino, que no permite la importación de algunos vehículos usados, de autopartes usadas, y la decisión 337 de la Comunidad Andina, que también por razones de carácter sanitario no permite la importación de ropa y calzado usado. La licencia de importación la define el artículo 12 del decreto 925 del 2013 como el acto administrativo mediante el cual se otorga autorización con base en los criterios señalados por el Gobierno Nacional para la importación de mercancías correspondientes al régimen de licencia previa. Entonces, esa es como la generalidad del régimen. Ahora sí viene la parte más importante, que es la que establece el artículo 14 del 925, cuando señala específicamente o tácitamente, o expresamente, señala expresamente en qué casos aplica el régimen de licencia previa. Este régimen aplica para las subpartidas para las cuales se ha establecido dicho régimen, que están en el anexo del decreto 925, para saldos, para productos en condiciones especiales de mercado, para importaciones con exención de gravamen arancelario, para productos controlados por Indumil, Consejo Nacional de Estupefacientes y Fondo Nacional de Estupefacientes, para importaciones destinadas a las fuerzas militares y a la Policía Nacional, y las importaciones sometidas al régimen de licencia anual. Entonces, el Comité de Importaciones está facultado para aprobar licencias de importación únicamente para esos casos, no para otros. Entonces, digo porque hay muchas solicitudes que todavía no llegan, que las presentan por el régimen de licencia previa porque es una donación. No están dentro del artículo 14 las donaciones como mercancías sometidas al régimen de licencia previa. O que es una importación no reembolsable,
no está en el artículo 14, que son de previa, o que es que tienen solicitudes de exención de IVA, tampoco. Entonces, pues nosotros aprobamos solicitudes de licencia previa únicamente para amparar las importaciones enmarcadas dentro de estos 7 eventos que señala el artículo 14 del decreto 925. Entonces, voy a tratar de hacer una breve explicación de cada uno de ellas. En primer lugar, las subpartidas del régimen de licencia previa que están en el anexo 1, en el anexo, o sea, claro, en realidad dice anexo 1, pero pues solamente tiene un anexo ese decreto, son 189 subpartidas que expresamente el gobierno nacional, para los cuales expresamente el gobierno nacional ha establecido que les corresponde el régimen de licencia previa. Anteriormente, pues cada vez que surgía una necesidad en virtud de una situación coyuntural y particular del momento, se expedía un decreto y se decía, se somete al régimen de licencia previa tal, la mercancía clasificada por tal subpartida arancelaria. Entonces, lo que hizo ese anexo fue recoger compilar en una sola norma todas esas resoluciones dispersas del Consejo Superior de Comercio Exterior que llevaban más de 20 años y era pues complicado en determinado momento establecer el régimen que les correspondía. Entonces ahí están las subpartidas consolidadas. Y por supuesto pues que se derogaron todas esas resoluciones anteriores y por unidad normativa pues solamente corresponden las del anexo 1. Desde luego que ese anexo no, pues expedido en el 2013 y estando en el 2026 ha tenido sus modificaciones en la medida en que hay algunas subpartidas que se han desdoblado arancelariamente y pues como ustedes saben las subpartidas hijas conservan el mismo tratamiento de la subpartida madre. Entonces, por ejemplo, bueno, hay varias que han sido desdobladas. Por otra parte, se han excluido algunas subpartidas que en su momento se consideró que ameritaba que fueran del régimen de licencia previa y posteriormente, pues no, como son las subpartidas correspondientes a algunas del capítulo 84, 8429 y 8431, que corresponden a maquinaria amarilla. Entonces, en ese momento, 2013, se estableció al incluirlas en el anexo 1 que todo lo que fuera maquinaria amarilla, retros, bulldozers, rodillos, palas, fueran del régimen de licencia previa, pero posteriormente mediante decreto 723 del 2014 fueron excluidas del régimen de licencia previa, de tal manera que solamente se aprueban licencias de importación para mercancía, para amparar maquinaria amarilla, si son saldos o es mercancía usada, ya si es nueva, pues no requiere licencia. Incluso tal vez ni registro, porque no tendrían visto bueno de ninguna entidad y el trámite se haría directamente ante la autoridad aduanera. Bueno, desde luego que hay que mirar las particularidades, porque por ejemplo, si tienen aire acondicionado, pues ahí sí requieren el visto bueno de la ANLA y como tal, para su importación tendrían que presentar la solicitud de registro de importación si son nuevas. En este anexo se incluyen, básicamente corresponde a trozos de pollo, armas, municiones, explosivos, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, desperdicios de plástico, neumáticos reencauchutados, tanques de guerra, semillas y plantas de cannabis, recortes de confecciones, artículos de prendería. Efectivamente, también con posterioridad al 2013 se incluyeron subpartidas adicionales
correspondientes a todo lo del tema de cannabis, semillas de cannabis, algunos de sus derivados. Y también se incluyó la 280540, que era la del mercurio en su momento. Entonces, pues, todas estas subpartidas del anexo 1, sí o sí, les corresponde el régimen de licencia previa. Así no tengan ningún visto bueno y así sea mercancía nueva. El tema dentro de la segunda categoría de importaciones sometidas a licencia previa, pues está la mercancía considerada saldo. Es decir, el mismo artículo 15 del 925 define que se considera saldo para efectos del decreto 925 la mercancía que tenga 2 o más años de fabricación. Ese artículo tiene un parágrafo donde le da un tratamiento especial a los vehículos, parágrafo 1, que le da un tratamiento especial a los vehículos al señalar que tratándose de vehículos clasificados por la subpartida 870120 y las subpartidas de 8702, 8703, 8704, 05, 06 y 8711, es decir, la gran mayoría de vehículos, para efectos de considerarse saldos, deben de cumplir por lo menos una de las dos siguientes condiciones. Primero, pues igual que para las mercancías en general, que tengan 2 o más años de fabricación. Y segundo, que el año de fabricación, perdóneme, que el año modelo sea anterior a la fecha de solicitud de importación. Entonces, si se cumplen una de esas dos condiciones, ya la mercancía se considera saldo. Por ejemplo, una mercancía que sea año modelo 2026, ya en enero del 2027 se considera saldo, así haya sido fabricada, no sé, en agosto del 2026. Entonces, muy importante en el tema de vehículos, tener en cuenta eso, que el año modelo determina en muy buena parte el régimen aplicable y que si el año modelo, las solicitudes deben de presentarse antes de el 31 de diciembre para que puedan ingresar esas mercancías, porque si se presentan en enero y el año modelo es de diciembre del año anterior, ya no van a poder ingresarlas, salvo que vengan de un país o que sean originarios y provengan de un país con el cual se haya negociado en un TLC, pues el tratamiento correspondiente. Y ese tratamiento correspondiente está acorde con lo que señala el parágrafo 2 del artículo 15 del decreto 95, que dice que para efectos de lo establecido en los acuerdos internacionales en vigor para Colombia constituyen saldo aquellos vehículos cuya importación se realiza después de 2 años siguientes a la fecha de su fabricación, siempre y cuando así lo establezca el respectivo acuerdo comercial. En efecto, así lo establece el acuerdo comercial con Estados Unidos, con Canadá, con Corea, con la Unión Europea. Entonces, proveniendo de esos países y siendo originario de esos países, pues ahí sí varía el concepto de saldo para para los efectos de la aplicación del régimen. Ese artículo 15 también trae unas salvedades de casos en los cuales no aplica el concepto de saldos. Y en primera instancia, pues para libros, revistas, publicaciones y demás impresos. Eso, cualquiera sea su año de fabricación, no se considera saldo. Lo mismo para bebidas alcohólicas. Tampoco se considera saldo, independientemente del país de procedencia. Si están en zona franca 3, 4 años,
no se consideran saldo las bebidas alcohólicas. Tampoco aplica el concepto de saldo para material CKD, cuyo año de fabricación corresponda a los 24 meses anteriores al de la solicitud de importación. Las solicitudes, ese mismo artículo le da un tratamiento especial para las mercancías que sean provenientes de zona franca, al señalar que no aplica el concepto de saldo para solicitudes presentadas dentro de los 2 años siguientes a la fecha de ingreso de mercancías a zona franca. Suena un poquito enredado, pero ahí el objetivo de esta salvedad es ampliarle un poco el término a la mercancía que proviene de zona franca para efectos de considerarla saldo. Entonces, así con un ejemplo para que sea más claro, una mercancía que fue fabricada en enero del 2025, digamos, pero ingresó a zona franca en diciembre del 2025, es decir, ingresó dentro del mismo año que fue fabricada e ingresó nueva, sería considerada saldo hasta 2 años después de que ingresó a zona franca, no de que fue fabricada, sino del momento en que ingresó a zona franca. Entonces se amplía prácticamente de 2 a 3 años para ser considerada saldo. Y finalmente excluye del concepto de saldo repuestos, partes y piezas de vehículos, cualquiera sea su año de fabricación, siempre y cuando pues sean nuevas. La única salvedad que hace ahí es para las partidas arancelarias 4011, 4012, 4013, que son llantas y neumáticos, para los cuales pues aplica el concepto de saldo conforme a la regla general, es decir, si tienen 2 o más años de fabricación, se consideran saldos. Para la evaluación de las solicitudes de mercancía consideradas saldos, es importante que en la casilla 10, cuando presenten la solicitud de un saldo, no indiquen mercancía nueva, sino indiquen que es un saldo. Pues es lo que le corresponde. Cuando les presenta el desplegable, pues no nueva, sino saldo. Porque si no es saldo y ponen allá nueva, podría uno pensar, no, esto no es del régimen de licencia previa y negar la solicitud. Cuando nosotros en el Comité de Importaciones evaluamos las solicitudes de saldo, uno de los criterios que tenemos en cuenta es el concepto de producción nacional registrada, de tal manera que si el concepto es que existe producción nacional registrada de los bienes que se pretenden importar, la solicitud de licencia es negada. Y si no existe producción nacional, la solicitud pues cumple con los vistos buenos correspondientes y ha sido presentada de acuerdo a las disposiciones y a los requisitos formales señalados en el decreto 925 y en la circular 23 de 2018, pues se aprueba la solicitud. Por eso pues es muy importante tener en cuenta esta observación, sobre todo para mercancía proveniente de zona franca, que no se convierta en saldo, que la saquen antes de que se convierta en saldo, porque después, pasados los 2 años, y el saldo va a estar sometida en la evaluación al concepto de producción nacional y puede darse el caso que no se apruebe la solicitud y la mercancía pues tenga que ser reembarcada. La tercera categoría de mercancías sometidas al régimen de licencia previa son los productos en condiciones especiales de mercado. ¿Qué es eso? El mismo decreto 925 en su artículo 4 señala que se entiende como producto en condiciones especiales de mercado el que presenta una o varias características particulares
por las cuales puede ser catalogado por el fabricante, comercializador o importador como usado, imperfecto, reparado, reconstruido, remanufacturado, recuperado. Disculpen que me quedó repetido ahí, reconstruido, ahí es recuperado, repotenciado, de baja calidad, descontinuado, segundas, terceras, fuera de temporada o cualquier otra condición similar. Por ejemplo, de fuera de grado, es un concepto que aplica para los desperdicios de polietileno. Entonces, todas estas características de la mercancía necesariamente conlleva a que la solicitud deba de ser presentada por el régimen de licencia previa. Y al igual que los saldos, para la evaluación de la solicitud, consultamos el concepto de producción nacional, de la asistencia de producción nacional registrada ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y si está registrada, no se aprueba la solicitud de licencia y solamente si no hay registro de productores de bienes nacionales se aprueba. Pues no es que aquí la aplicación no es que no haya producción nacional del bien, sino que tiene que estar registrado para efectos de considerarlo en el momento de la evaluación. Entonces, por ejemplo, aquí hay mucha industria de confecciones, pero pues si no está registrada para efectos prácticos, no aplicaría como una restricción para la importación de productos usados. ¿Qué más decir? Bueno, el artículo 16 del decreto 95 faculta al comité o señala expresamente los casos en los cuales el comité de importaciones está facultado para aprobar solicitudes de vehículos usados. Dice que tratándose de vehículos, automóviles y motocicletas sometidas al régimen de licencia previa, solo se otorga licencia de importación cuando amparen. Vehículos, ahí están las subpartidas señaladas para los no cobijados algunos no cobijados por el convenio automotor, como son los carros de Golf del 870310, las barredoras del 870590, los coches radiológicos, las volquetas para uso fuera de la red de carretera, esas extradimensionadas, clasificadas por el 870410. Asimismo, nos faculta para aprobar licencias de importación de vehículos usados cuando son vehículos de bomberos que hayan sido donados a cuerpos de bomberos oficiales, voluntarios o aeronáuticos, siempre y cuando pues no tengan una vida de servicio superior a 20 años. También estamos facultados para aprobar licencias de importación de vehículos usados para las subpartidas para vehículos concebidos para uso fuera de la red de carretera, específicamente para vehículos de la subpartida 870510, que corresponden a camión grúa, de la 870520, camiones de perforación, 870540, que son las hormigoneras, y 87059090, que son los vehículos de usos especiales. Pero para poder aprobar esas solicitudes se deben de cumplir dos requisitos. Y uno es que no tengan más de 15 años de vida de servicio y otro que no tengan más de 15 años de vida de servicio, y el otro requisito es que sean concebidos para uso fuera de la red de carreteras. Importante destacar que cuando la norma dice que sean vehículos concebidos para uso fuera de la red de carretera, no es porque el importador o el usuario considera
que no van a circular por la red vial o si van a circular por la red vial, sino que esto debe corresponder a unas características técnicas de fabricación que están determinadas por el Ministerio de Transporte en la normatividad interna de ellos. Ellos son, es el organismo competente para establecer de acuerdo con las resoluciones internas qué vehículos son considerados como para uso fuera de la red de carreteras y los criterios para el efecto, que básicamente están en función del peso bruto vehicular, por ejemplo. Igualmente, estamos facultados para aprobar la importación de vehículos antiguos y clásicos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte para ser considerados como tales. Esa normatividad básicamente corresponde a la resolución 3257 del 2018 del Ministerio de Transporte y ha tenido algunas modificaciones. Pero básicamente lo que establece esa resolución es que para que un vehículo sea considerado antiguo o clásico, pues debe conservar las características originales de fabricación y no tener, para que sea considerado antiguo, tener más de 35 años de fabricación y clásicos los de más de 50 años de fabricación. En esas solicitudes, pues, se debe de adjuntar la carta del Automóvil Club del Club de Automóvil Antiguos y Clásicos o el Touring Automóvil Club de Colombia, en lo cual certifican, el importador previamente hace la solicitud ante ellos para que certifiquen pues que el vehículo cumple con las condiciones para ser considerado como antiguo o clásico. Listo. Estamos bien. Uy, me toca acelerar. La otra categoría de exenciones de mercancía sujeta al régimen de licencia previa son las solicitudes donde se presenta, donde se solicita exención arancelaria. En el sector público, básicamente las exenciones arancelarias están contenidas en una normatividad dispersa, pero el decreto 255 del 92 trata como de agrupar el grueso de ellas. El artículo 7 del citado decreto señala que gozan de exención arancelaria las donaciones a entidades públicas, las importaciones que se hagan en virtud de un convenio de cooperación internacional, pues en el cual se haya establecido ese beneficio, las importaciones destinadas a salud pública, las importaciones destinadas a educación y a la exploración y explotación de hidrocarburos y de minería. Entonces, estas exenciones, estas solicitudes gozan de exención arancelaria y nosotros cuando evaluamos la solicitud, si son exenciones para el sector público, no se les aplica el concepto de producción nacional, es decir, independientemente de que sean nuevas o usadas y de que haya o no haya producción nacional, estas solicitudes se aprueban con exención arancelaria. En cuanto a exenciones para el sector privado, están las destinadas a la educación, las destinadas para la industria de fertilizantes, equipos, materias técnicas, materia prima, equipos y elementos para la industria de fertilizantes, las destinadas a la exploración minera y petrolera. Obsérvese que para el sector público tienen exención tanto las de exploración como las de explotación minera, en tanto que para el sector privado gozan del beneficio únicamente para exploración. Y estas solicitudes pues están sometidas a
a visto bueno de la Agencia Nacional de Hidrocarburos o de la Agencia Nacional de Minería, en la medida en que nos sirven de apoyo para nosotros determinar si efectivamente los bienes que se pretenden importar si corresponden a un proyecto de exploración o de explotación y si las empresas solicitantes son del sector minero y petrolero. También tienen exención arancelaria en el sector privado los vehículos importados por los diplomáticos cuando terminan su misión en el exterior, siempre y cuando la importación se haga dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de terminación de la misión en el exterior y se cumplan con unos cuantías que establece que anteriormente pues estaban establecidas en el decreto 2148 del 1991, pero que recientemente fueron actualizados por una resolución de la DIAN en la cual se elevan los topes. Entonces ahí se señalan para el personal administrativo, cada uno de los rangos dependiendo del cargo que ostente el diplomático tiene el beneficio arancelario según la cuantía del vehículo. También tienen exención arancelaria las importaciones realizadas por los cuerpos de bomberos, voluntarios, oficiales y aeronáuticos, las importaciones con cargo al presupuesto del INPEP. En ambos casos, pues sí, se requiere adjuntar los contratos correspondientes que demuestren que el destinatario final es o el cuerpo de bomberos o el INPET. En el caso del INPET, adicional al contrato, se tiene que adjuntar una certificación del Ministerio de Justicia, pues en la cual se indique que corresponden a contratos que serán financiados con presupuesto del INPET. También tienen exención arancelaria los proyectos para fuentes no convencionales de energía clasificados como tales por parte de la UNME, Unidad de Planeación Mineroenergética. Y finalmente, pues, exenciones arancelarias para convenios internacionales donde así se haya pactado, como por ejemplo el caso del convenio de Chicago. Estas exenciones para el sector privado sí requieren la consulta de producción nacional. Entonces, si hay producción nacional registrada, se aprueba la solicitud, pero se niega la exención arancelaria, excepto en este caso, pues el tema de los cuerpos de bomberos, si no consulta producción nacional, vehículos diplomáticos tampoco consulta producción nacional, pero lo de educación, lo de fertilizantes, lo de exploración minera y lo de fuentes no convencionales de energía, sí están sujetos a que el beneficio aplica únicamente si no hay producción nacional registrada. Finalmente, también va la siguiente categoría de mercancías sometidas al régimen de licencia previa, pues son los productos que sean controlados por Indumil, el Consejo Nacional de Estupefacientes y el Fondo Nacional de Estupefacientes. Los controlados por Indumil básicamente corresponden a armas, municiones, explosivos y accesorios, materias primas para fabricarlos. Y son las subpartidas que están expresamente señaladas en el anexo 5 de la circular 04 de 2024. Todas estas importaciones deben de hacerse a través de Indumil y previamente a la solicitud el importador pues debe solicitar el respectivo permiso ante esa entidad. Ya se me agota el tiempo un poco. Las importaciones sometidas a control del Consejo Nacional de Estupefacientes son las partidas que están señaladas en el anexo 3 de la circular 04 del 2024. Y desde luego, pues que todas esas están sometidas al visto bueno del Ministerio de
justicia y del derecho. Y las importaciones de control y corresponden básicamente a sustancias que pueden ser, a sustancias y productos químicos que pueden ser utilizados en la producción de drogas ilícitas. Son 28 sustancias que, que están contenidas en la Resolución 1 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social. Y pues hay unas 4 que también están en esa resolución, pero que no están incluidas en el régimen de licencia previa, toda vez que el decreto que las pretende incluir pues nunca salió, como el caso de metabisulfito de sodio, la soda cáustica. También están dentro de ese anexo 5. Bueno, estas controladas por el Ministerio de Justicia y del Derecho están contenidas en el anexo 3 de la circular 04 del 2024 y además de las que de esas sustancias también recientemente pues se incluyeron todo lo de el tema de cannabis y sus derivados, plantas, semillas, corresponden al régimen de licencia previa. Y las sustancias controladas por el Fondo Nacional de Estupefacientes, que son sustancias psicotrópicas, precursoras de drogas, sustancias clasificadas como monopolio del Estado y medicamentos de control especial de uso humano y veterinario, que son fiscalizadas por el Fondo Nacional de Estupefacientes. Y están contenidas las subpartidas en el anexo 4 de la circular 04 del 2024. Entonces, anexo 1 son las mercancías de prohibida importación, anexo 2 son las mercancías de licencia previa, o sea, las del anexo del decreto 925, el anexo 3 controlado por el Consejo Nacional de Estupefacientes, o sea, Minjusticia, el anexo 4 las controladas por el Fondo Nacional de Estupefacientes, y el anexo 5, las controladas por Indumil. Finalmente, corresponden al régimen de licencia previa las importaciones para las fuerzas militares. Las fuerzas militares están integradas pues, por el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Fuerza, la Marina y la Policía Nacional. O sea, todas las importaciones. Es decir, en estas solicitudes pues se debe de mencionar que los bienes están destinados a las fuerzas militares y adjuntar, señalando el respectivo contrato y adjuntándolo. Básicamente corresponde a bienes para defensa y seguridad nacional, a material de guerra, material reservado y estos están definidos dentro del decreto 1510 del 2013. Y por último, corresponden al régimen de licencia previa las solicitudes que se presenten por el sistema de licencia anual, las cuales corresponden a empresas, exclusivamente a empresas del sector minero y petrolero, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a SATENA y a la CIA. Esas son solicitudes que se presentan o que son evaluadas por el Comité de Importaciones la última semana de cada año, en la medida en que tienen vigencia por un año contado a partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces, pues, esas solicitudes, aunque han caído en desuso, aún presentan solicitudes en ese sentido. Y han caído en desuso, pues porque eso fueron incluidas en régimen de licencia previa en un momento donde todas las importaciones no reembolsables les correspondía al régimen de licencia previa. Entonces, el volumen era gigante de todas las solicitudes, pero pues cuando sale el decreto 95 y elimina el régimen de licencia previa a las solicitudes no reembolsables, esto pues se disminuyó bastante. Y además, pues que esas mismas normas que rigen la licencia anual, que son decretos 4801, 4802 y 4803 del 2018, pues ya no, esos decretos ya establecían pues
que si una mercancía estaba sometida a un visto bueno específico, pues tenía que tramitarse el respectivo visto bueno a través de la UCE y por ende pues a través de un registro de importación individual. Entonces por eso ya es de poca aplicación la licencia anual. En cuanto a, en cuanto a generalidades, pues también aplican las mismas vigencias del régimen de libre importación, es decir, 12 meses para bienes de capital, 3 meses para productos controlados por Minjusticia, 6 meses para los demás productos, salvo de que tengan alguna vigencia especial de acuerdo con la vigencia que otorgue las entidades de control. Entonces, por ejemplo, Indumil otorga vigencias específicas por debajo de los 6 meses. Lo mismo Servicio Geológico Colombiano generalmente también les pone un término y si es inferior a 6 meses, entonces es esa la vigencia que tendrá la licencia, acorde con el visto bueno. Igualmente, pues en la presentación de las solicitudes de licencia previa, le aplica el usuario, el importador es responsable por la información contenida en las solicitudes, por la debida aplicación del régimen y por el cumplimiento de los requisitos establecidos. Los términos para resolver son por parte de las entidades, para resolver las solicitudes son de 2 días hábiles por parte de las entidades de control y el comité de importaciones dispone de un día hábil después de obtenidos todos los vistos buenos requeridos para la aprobación de la solicitud. Esto nosotros también contamos incluso con un visto bueno aquí, entre comillas, el concepto de producción nacional. Entonces, después de que también nos llega ya con todos los vistos buenos, incluidos de producción nacional, es cuando contamos el día hábil del que disponemos para aprobar las solicitudes de licencia. En cuanto a importaciones temporales, pues la norma, el decreto 925 no hace salvedad en que si una mercancía entra en importación temporal y es usada, no requiere licencia de importación, no hace esa salvedad. Entonces eso quiere decir que para las importaciones temporales, pues se requieren, si son saldos o son productos en condiciones especiales, se requiere la licencia previa, salvo que se cumplan pues algunas condiciones establecidas en la circular 23 del 2018, y es que sean importaciones para competencias deportivas, conferencias, seminarios, foros, expediciones científicas, eventos académicos, ferias, actos culturales, bueno, prototipos para el desarrollo de nuevos productos o de bienes ingresados temporalmente por viajeros no residentes como parte de su equipaje y que simultáneamente los bienes no vayan a ser vendidos durante su permanencia en el país y la importación temporal no pretenda finalizarse con la importación ordinaria con franquicia. Si se cumplen esas 3 condiciones simultáneamente, solo, no se requeriría la licencia previa, de lo contrario sí. Y para finalizar la modalidad, pues se requiere la licencia de importación, excepto cuando se demuestre ante la autoridad aduanera que en el momento en que se declaró la modalidad, las mercancías eran nuevas, no consideradas saldos. Aquí en esto se incurre mucho en el error de que entra una mercancía en importación temporal nueva y a los 5, 3, 4 años, dependiendo si es a corto o largo plazo, bueno, cuando van a finalizar la modalidad, es usado y entonces presentan la solicitud de licencia. No es correcto. Dado que la norma contempla que si en el momento en que se ingresó en importación temporal era nueva y no requería licencia, pues para finalizar la modalidad no se requiere. Esto, pues bueno, con eso se soluciona el conveniente de que al tener la licencia previa, pues estaba sometida al concepto de producción nacional y si en producción nacional no se podía aprobar la licencia, lo cual no resultaba justo porque muchas veces pues ya pues el desgaste ha sido en el país, había entrado la mercancía, estaba, ¿no? Entonces no se debería de someter a esas condiciones de licencia previa. Lo mismo, pues, tampoco aplica cuando ya se amparó inicialmente con un registro o una licencia de importación, pues no es necesario ampararlo con otro documento
para finalizar la modalidad, sino que ya lo tiene. Desde luego que si se requiere acreditar algún visto bueno, pues ahí sí toca, que no se acreditó en su momento, ahí sí se toca solicitar la licencia. Eh, Finalmente, eh, pues importante tener en cuenta que las importaciones que tengan beneficio de IVA no requieren registro o licencia de importación, que es otro error muy frecuente. ¿Que ¿Por qué piden esto por régimen de licencia? Ay, no, porque es que tiene exención de IVA. No, la norma no establece que al contrario, dice que las exenciones de IVA no requieren registro o licencia de importación, salvo que estén, pues, desde luego enmarcadas en el artículo 14 del decreto 925 del 2013. También importante tener en cuenta que para la importación de bienes remanufacturados no se requiere licencia de importación si ingresan al amparo de un acuerdo de promoción comercial en el cual así se haya pactado. Me refiero fundamentalmente al TLC con Estados Unidos, con Canadá y con los países a él. Entonces, si esas mercancías son remanufacturadas, pero tienen algún visto bueno, pues no están eximidas de cumplimiento de vistos buenos y como tal la solicitud debe presentarse por el régimen de libre importación para acreditar el respectivo visto bueno. Y también se requiere licencia de importación cuando sea necesario presentar una declaración de corrección o de legalización relacionado con un registro de licencia de importación que no se encuentre vigente. Entonces, en ese caso debe presentarse una nueva solicitud por el régimen de licencia previa. El objetivo de esta norma era solucionar el inconveniente que se presentó cuando, después de un control posterior por parte de la autoridad aduanera, se detectaba algún error en la declaración de importación y ya no podía ser modificado el registro de importación porque se encontraba vencido. Entonces, se estableció que se presentara la nueva solicitud, pero importantísimo que en la casilla 24 se señalen los antecedentes de la operación. Me refiero al número, básicamente, al número de la declaración de importación con la cual fue nacionalizada la mercancía. Esto pues con el ánimo que en la declaración quede vinculado inicialmente el registro y la licencia. Pues yo creería que con estos son los aspectos más importantes del régimen de licencia previo. Espero haberles dado alguna claridad adicional a sus conocimientos. Les agradezco mucho la atención y pues estamos prestos a atender sus preguntas. Claro que sí, doctora Muchas Mandy. gracias. A usted, doctora Mandy, muchísimas gracias y a la doctora Lady. Bien, en este momento habilito el chat, por favor, para que manifiesten allí sus dudas e inquietudes y también los invito a que levanten la mano en ese orden de ideas. Vamos dándoles permiso para micrófonos. También encuentran en el chat la encuesta de satisfacción de la sesión de hoy. Bueno, amablemente los invito para que califiquen esta exposición. También encuentran allí un espacio para que ustedes coloquen el tema que quisieran escuchar a través de espacio. También está el enlace de citas virtuales, por favor, si alguien tiene alguna duda o inquietud, también puede manifestar allí por este enlace. Y por último está la inscripción a miércoles de socialización para aquellos que quieren que las invitaciones les lleguen vía correo electrónico y para aquellos que se conectan vía a través de las redes sociales. Bien, en ese orden de ideas, entonces veo dos manos levantadas. Por favor, el señor Henry Carrillo. Muy buenas tardes, don Henry. Habilite el micrófono. ¿Desde dónde se conecta, por favor? Adelante con su Muy pregunta. buenas tardes. Buenas Adelante, tardes. Buenas adelante, por tardes. favor. Sí, bueno, soy veterano de la Fuerza Pública, sargento pensionado de la Policía Nacional, veterano con discapacidad. Pues el año pasado la Dirección de Veteranos del Ministerio de Defensa me notificó de que a través de la Ley 1979, artículo 22, podía importar un carro nuevo para mi uso personal, para el personal con discapacidad. Entonces procedí a hacer las indagaciones ante el Ministerio de Comercio, ante la DIAN, y efectivamente pues todos me dieron respuesta. De hecho, la doctora Mandy Betancourt me dio respuesta donde habla que es a través de licencia previa, pero desafortunadamente pues nadie ha podido hacer esta importación. Tengo entendido y con las diferentes agencias de aduanas que he hablado, pues ha sido infructuoso. Debido a esto he tenido que pues, empezar a indagar, a investigar
como les repito, ante el Ministerio de Comercio, cuando me dio respuesta la doctora Mandy Betancourt, ante la DIAN, ante el ANLA. Don Henry. Sí, ¿me Don Henry, escucha? qué pena interrumpirlo. Por favor, su pregunta concreta, puesto que nos queda corto tiempo, por favor. Bueno, entonces mi pregunta es, esta licencia previa que aplica para mí, porque habla de la licencia previa precisamente, yo puedo importar un vehículo, lo puedo hacer de manera directa y si puedo traer un vehículo que figure como saldo para mi uso. Y tercero, pues que dice ahí que el importador debe certificar de que el vehículo se encuentra adaptado, pero en mi condición, por lo menos mi discapacidad es de mi brazo derecho, pérdida de nervios y no tengo movilidad, pero no tengo fuerza. Entonces, no requiero del carro una adaptación mecánica, eléctrica o hidráulica, simplemente pues que sea de dirección hidráulica o electroasistida y que sea automático, pero todos los carros ya tienen con esa ventaja. Y la norma desafortunadamente pues lo pone a uno que debe ser de manera de importación, porque así lo expone. Entonces no ha habido poder humano. Debe ser que, perdóname, no entendí lo último, que la norma lo pone que debe ser qué. La norma lo estipula que debe ser de importación. La ley 1979 del 2019 en su artículo 22 dice que debe ser para importar. Debe ser De licencia importado. previa, querrá decir, tal vez querrá A decir través usted de de licencia previa. Señor, a través de licencia previa. Pero pues la verdad, con todas las agencias de aduanas que he investigado, nadie conoce el tema, nadie lo ha podido hacer hasta el momento. Entonces yo he tenido que hacer escuela y por eso he estado participando, porque no soy importador. He estado participando en todas estas charlas que dan y le agradezco por el tiempo que usted nos comparte. Señor, con mucho gusto. No, pues básicamente es la importación de un vehículo normal, solamente que no tiene por el registro de importación, no presentan registro de importación, sino licencia previa, y que en el artículo, la casilla 24 de solicitudes especiales solicitan la exención arancelaria, invocando pues la norma que respectiva y adjuntándole a eso no sé si tendrá una resolución del Ministerio de Defensa donde lo califica como tal. Califica como tal. Y bueno, nosotros pedimos la certificación de que es un vehículo adaptado a las necesidades de eso, pero pues en ese caso tendrá que una certificación del exportador señalando en ese sentido, que no tiene adecuaciones especiales, pero pues que puede ser manejado por la persona que acorde pues con la discapacidad que usted señala. Eh, de resto no tiene, pues es una importación de un vehículo normal, solamente con la exención arancelaria, entonces no, no veo pues la dificultad. Y si han entrado vehículos por parte de veteranos, pocos, pero sí. Bien, muchísimas gracias. Recuerden, por favor, que el chat está habilitado para que manifiesten por este medio sus dudas. Y continuamos entonces, por favor, habilitamos, señora Julie y Paula, buenas tardes. Habilite el micrófono y adelante, por favor, con su pregunta. ¿Desde dónde se conecta? Muy buenas tardes, mi nombre es Julie Tavares de la Agencia de Aduanas Servadi de Cali. Buenas Sí, señora, tardes. adelante, por favor. Bueno, la pregunta es para la doctora Mandy, que nos hizo pues todo el tema nos explicó todo el tema de previa muy bien. Doctora, lo que pasa es que tengo una consulta en cuanto a la importación de vehículos bajo el régimen previo por tratarse de mercancía en condición de saldo. Hemos presentado varias solicitudes de licencia por la partida 8711600090. Y estas licencias tienen año modelo 2025. Cuando nos dan concepto previa, nos indican que se niega, teniendo en cuenta que la partida arancelaria no está relacionada en el artículo 16 del decreto 0925. Entonces,
En ese sentido, han sido negadas varias licencias de importación este año debido a lo mismo y nos sugirieron presentar registro de importación. Cuando solicitamos registro de importación por el régimen de libre, fueron negadas las solicitudes también. Porque no le Eh, correspondía. Exactamente, sí, señora. Entonces nos genera muchísima duda tanto a nosotros como agencia de aduanas como importador, porque el importador pues manifiesta la inconformidad de que no sabe entonces por qué no puede importar sus vehículos solo por el hecho de que tienen el año modelo 2025. Ujú. A ver, lo primero que hay que aclarar es que el hecho de que a una mercancía le corresponda el régimen de licencia previa no quiere decir que la solicitud debe ser aprobada. Lo que significa es que debe ser evaluada a la luz de la normatividad que regula el régimen de licencia previa. Entonces, en el caso de motocicletas, eh, por artículo 16, pues no se permite la importación de saldos de motocicletas. Eh, Les corresponde el régimen de licencia previa, pero pues no quiere decir que se apruebe, sino que debe ser evaluada a la luz de esa norma. Me refiero, en este caso, por ejemplo, si las motocicletas vinieran de Estados Unidos y dicen, mire, solamente son consideradas saldos si tienen 2 o más años de fabricación, y en ese caso, pues nosotros la evaluamos a la luz de eso, de ese TLC. Pero si son motocicletas procedentes de países con los cuales no se haya negociado el tema de vehículos en un APC, pues no pueden ser importadas si son saldos. Bien, muchísimas gracias. Acá de plasmar en el chat, por favor, el enlace del canal mejor mediante el cual ustedes pueden solicitar copia de esta grabación para su repaso. Lo único que se les solicita, por favor, es que específicamente coloquen el tema y la fecha. Recuerde que también está habilitado el chat para que manifiesten sus dudas e inquietudes y los invitamos a que levanten la mano para quienes quieran manifestar directamente su inquietud. Vamos con Lili Tatiana. Lili Tatiana, buenas tardes. Adelante, por favor, habilite el micrófono desde donde se conecta. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta muy pequeña y muy puntual. Lo que pasa es que hace unos días tuvimos un proceso en el cual teníamos documentos CEPD. En ese documento el año modelo era 2024, pero el año de fabricación era 2026. ¿En ese caso sería considerado saldo o no? Lo decimos año por la fa- parte ¿Perdón? de fabricación 2026 y de modelo 2024. El año modelo 2024. ¿Y de dónde era la importación? Fabricado en el 2026 y era modelo 2024. Sí, señora. No conocí el caso de un vehículo fabricado en el 2026 con modelo 2024. O lo contrario. Señora Lili, No, así, eran motos y estaban en zona franca. Motocicletas, Sí, motocicletas. señora. Sí, sí, sí. Fabricadas en el 2020. Entonces, ahí tratándose, la norma dice, si son motocicletas, son clasificadas por la partida 8711. Y si son modelo 2020, es decir, habría que ver exactamente el mes de fabricación para ver si cumple o no cumple una de las dos condiciones que señala el parágrafo 1 del artículo 15, porque claramente, pues no cumple la segunda porque es modelo 2000. No, mentira, es modelo 2024, o sea, ya con ese hecho es saldo. Así sea fabricada en el 2026 y es modelo 2024, ya automáticamente se considera saldo, pues porque está cumpliendo la condición de que el año modelo es anterior al año en que se está presentando la solicitud. Entonces, es saldo y como tal, pues no podría ser importada, salvo que viniera de Estados Unidos sí, y tuviera un tratamiento especial.
Bien, podemos continuar. Recuerden que en el chat se encuentran, por favor, los enlaces de encuesta de satisfacción, de citas virtuales y de inscripción a miércoles de socialización. También se encuentra el canal mediante el cual pueden solicitar copia de este material. Continuamos con el señor John Bastidas. Buenas tardes. ¿Desde dónde se conecta? Habilite el micrófono, por Buenas favor. tardes, me conecto desde Bogotá. Adelante, por favor. Tengo una pregunta sobre un régimen de transformación y ensamble, si aplica para esta charla. No sé, doctora Lady, doctora Mandy. No, para el régimen de licencia previa no aplica. Eso entiendo que lo maneja el grupo de registro de productores de bienes nacionales en la medida en que hay un trámite para el régimen de transformación y ensamble que se adelanta ante esa dependencia. Sí, así Sin es. embargo, invitamos al señor Bastidas para que esté pendiente para este tipo de conversatorios, ya que próximamente estaremos tocando ese tema de parte del grupo específico. Por favor, muchísimas gracias, señor Ok, Bastidas. gracias. Continuamos entonces con Julie Paola Tavares. Señora Julie, buenas tardes. Habilite el micrófono y adelante, por favor. Buenas tardes. Qué pena, doctora Mandy. Es que hace un momento hice la consulta acerca de cuál era el régimen correcto por el que se debe presentar los documentos con modelo año 2025 para las motocicletas eléctricas eh, o las bicimotos eléctricas, porque no me quedó claro. Ellas son de origen China, pero entonces, si en previa nos niegan y en libre también. No entiendo bien cómo presentar la solicitud de visto bueno. Eh, lo que pasa es, ni por registro ni por licencia estaría permitida la importación de una motocicleta si es modelo 2024. Señor Henry Carrillo, buenas tardes. Habilite el micrófono nuevamente, por favor. Sí, doctora Mandy, nuevamente, sargento veterano. En la condición de veterano, entonces, ¿puedo importar un vehículo desde cualquier parte, ya que estoy exonerado de arancel, IVA y hipoconsumo? ¿Y puede ser saldo? Puede ser saldo, pero tiene que ser, mejor dicho, no puede ser usado. Puede ser saldo, pero no puede ser usado. Bien, señor Guillermo Andrés, buenas tardes. Por favor, habilite el micrófono. Sí, habilite el micrófono, por favor, desde dónde se conecta. Muy buenas, muy buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos, Guillermo Cedeño. Yo les hablo de la Agencia de Aduanas Almaviva. Yo tengo es una consulta frente a algunas negaciones que hemos venido teniendo de un artículo o de unos productos que son llantas y que pues se presentan por una excepción que ampara la resolución 481 del 2009, por allá en su artículo 3, parágrafo 1, literal D. Si bien vemos que hay algunas solicitudes que nos han estado aprobando, en donde pues en ANLA conceptúa, la SIC conceptúa y cierra concepto libre, conceptuando de forma favorable, tenemos otras, de igual manera, en donde no las niegan. Entonces vemos que no hay una unificación de criterio, porque son las mismas llantas con diferentes marcas de diferentes clientes, pero vemos que como que no hay una unificación de criterio frente a las mismas. Recordemos de que las llantas, conforme a esta resolución 481, se habla de excepción y la excepción debe ser conforme pues a esa resolución que emitió en algún momento la SIC, que es, creo que es la 72736, creo que por allá en el 2022, establecía o daba claridad de qué se trataba de excepción y qué se trataba de exclusión. Entonces, dentro de las excepciones se hablan de que se deben manejar o reportar o gestionar a través de la ventanilla única de comercio exterior, pero vemos que no hay una unificación de criterio y no sabemos si es desde el análisis del funcionario al cual le cae el trámite, pero vemos que unas sí las aprueban y otras las niegan. Entonces, esa es como mi consulta frente a eso. Pero han sido negadas es por la CIP o por la ANLA o no por el ministerio.
¿Sí? Don Guillermo, por favor, habilite el micrófono. Bueno, continuamos. El señor Guillermo se fue. Arleni, buenas tardes. Arleni, por favor, habilite el micrófono y adelante con su pregunta. ¿Desde dónde se conecta, por favor? Arleni. Continuamos con Andrés Cardona, por favor. Don Andrés, buenas tardes. Habilite el micrófono y adelante, por favor, con su pregunta. Buenas tardes, le hablo de Yacare, de Arleni, la ciudad. bueno, pero ¿Me escuchan? Sí, señor, adelante, por favor, un poquito más fuerte y claro. Doctora, sí, tengo una inquietud. Tengo unas máquinas que son lavadoras industriales, vienen de la China. Ellas son 5 máquinas, son de 2017, año 2017, 2014, 2011. La pregunta mía es, ¿estas serían de régimen previa y el estado de la mercancía sería usada o como saldo? Muchas gracias. uy, no escuché muy bien que tiene 5 máquinas y preguntas que si son saldos. 5 máquinas que son Don usadas. Andrés, si es tan amable, se ubica mejor o habla un poquito No, más no fuerte se y más escucha cerca al bien. micrófono porque no se le escucha bien. Dame un segundo, por favor, yo puedo otra vez. Se le No, escucha se muy escucha. entrecerrado y la verdad no es claro el audio. Ahí me escuchan, me escuchan. Sí, señor, Mejor. ahora sí, mucho mejor. Bueno, tengo 5 máquinas que son unas lavadoras industriales usadas, año Lavadoras. 2017, 2014 y 2011. El Ajá, régimen de esta sería previa. correcto. El estado de la mercancía sería como saldo o como usadas. Saldos si son nuevas y no han tenido uso, son saldos. No, ya han tenido uso. Ya han Entonces tenido usada. usada. En la Ok. casilla 10 seleccionaría la opción producto en condiciones especiales de mercado o usada. Bien, listo, doctora Mandy, doctora Lady, pues no veo más preguntas en el chat, no hay más manos levantadas, entonces pues en ese orden de ideas. Agradecemos de parte del Grupo de Relación con el Ciudadano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Comité de Importaciones y al Grupo UCE por la participación, por el conversatorio del día de hoy. Reiteramos nuevamente para todos los que se encuentran aún en sala que en el chat se encuentran los enlaces del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. También está el canal de citas virtuales para que manifiesten por ahí este medio sus preguntas e inquietudes que quedaron faltando. También está el enlace para que puedan solicitar copia de esta grabación. Ahí lo pueden encontrar también. Y por último, la inscripción a miércoles de socialización. Esto es para todos aquellos que se conectan a través de las redes sociales, pero que quieren que estas invitaciones les llegue vía correo electrónico. Doctora Mandy, muchísimas gracias. Doctora Lady, No, con muchísimas mucho gracias. gusto. Hasta una próxima oportunidad. En este momento detengo la grabación. Una buena tarde para todos. Bueno, muchas Gracias, hasta gracias. luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Lady. Gracias, doctor.